Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de un autor que es un autor mítico, ¿no? Del siglo XX, que es nada más y nada menos que J.D. Salinger, ¿no? Jeremy David Salinger. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de este libro, nueve cuentos, que reúne justamente nueve relatos que el autor fue publicando en el New Yorker. Algunos de ellos, no sé si todos estuvieron en el New Yorker antes de salir en esta edición, nueve cuentos, y que para mí es o ha sido la forma en la que realmente he entrado en el universo Salinger, ¿no? La mayoría de gente conoce a Salinger por El guardián entre el centeno, una novela rompedora que en su momento fue muy influyente. Está rodeada además de un misticismo y una polémica también en torno a esta novela, porque claro, hay suicidas, hay asesinos en serie que han estado relacionados con la lectura de este libro. Es curioso, ¿no? Pero es un libro que ha despertado pasiones no siempre felices, ¿no? Sino más bien pasiones un tanto sombrías, oscuras. Es un libro desigual, ¿no? Si uno lo lee quizá en la adolescencia, encontrará un libro en el que se sentirá muy identificado porque es uno de los libros fundamentales de la adolescencia, ¿no? En la literatura. Pero quizás si lo volvemos a leer ya con más frialdad, nos vamos a encontrar con un libro que tiene sus momentos más altos, sus momentos más bajos, ¿no? De hecho, tiene algunos puntos ahí que son un poco aburridos e inexplicables también, ¿no? No pasa lo mismo, ¿no? Con este libro Nueve Cuentos. Este libro Nueve Cuentos eh, nos muestra el universo Salinger, pero de una forma realmente atractiva y casi perfecta, ¿no? Los relatos son extraordinarios. Salinger es muy famoso en los talleres de escritura, pues porque, claro, los cuentos de Salinger son cuentos que realmente nos enseñan sobre todo dos cosas fundamentales, ¿no? El trabajar el punto de vista, ¿no? Sesgar el punto de vista de tal forma que nosotros accedamos a una parte del relato, no a todo el relato, ¿no? Generalmente el argumento fundamental de la historia Salinger la oculta o queda, como les digo, sesgada eh, por el lugar en el que decide el autor poner al narrador. El narrador siempre está en un punto que no permite ver todo lo que pasa, ¿no? Y esto genera una sensación de ambigüedad y nos sugiere tantas cosas que hacen de estos relatos unos relatos participativos, ¿no? Nosotros necesitamos completar estos relatos, ¿no? Y de hecho, el argumento principal de estas historias es un argumento que nosotros creamos en nuestra mente. Y eso es algo que por momentos puede resultar incómodo para ciertos lectores, pero para los lectores a los que nos gusta este tipo de efecto es realmente exquisito, ¿no? En este libro, Salinger tiene un cuento que es ya un emblema de los talleres de escritura, ¿no? Un día perfecto para el pez plátano. Este cuento se relata en dos partes y eso es otra cosa que caracteriza muchos de los cuentos de Salinger. Salinger tiene varios relatos aquí en los que nos cuenta la historia en dos fragmentos, ¿no? Y ambos fragmentos tienen un punto de vista distinto o son personajes distintos los que, digamos, participan de las escenas en estos dos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, en este cuento, Un día perfecto para el pez plátano, tenemos la primera escena, que es la escena en la que Muriel, el personaje Muriel, una chica que está en su habitación de hotel, está fumando un cigarro, esperando una llamada telefónica, y se comunica con su madre, ¿no? Entonces empiezan a conversar, empiezan a hablar, y a través de esta conversación, donde el narrador, digamos, es prácticamente una cámara, ¿no?
Simplemente oímos la conversación de estas dos mujeres y vemos los movimientos externos de la chica. Vamos a entrar en un estado de extrañamiento porque vemos que estas dos mujeres hablan de un tercer personaje que en determinado momento descubrimos que es Sigmund Glass, ¿no? Entonces, para quienes conocemos el universo Salinger, sabemos que Sigmund Glass es el hermano mayor de la familia Glass, una familia que es un universo literario que ha creado Salinger y que realmente va apareciendo en diferentes relatos, ¿no? Tanto en este Nueve Cuentos como en otros libros de Salinger se va a ir completando un poco la vida de la familia Glass, ¿no? Eh, esta forma de ir ensamblando la familia Glass a través de relatos salpicados en distintas obras me ha hecho pensar mucho en una novela que reseñé hace poco, que es la novela La familia de Sara Mesa, ¿no? La diferencia es que en la obra de Sara Mesa la familia queda retratada de forma fragmentada en un mismo libro, ¿no? Salinger lo que parece haber hecho es crear a la familia Glass y luego, con total libertad, irla retratando en diferentes relatos, ¿no? Entonces uno puede, si lee toda la literatura Salinger, puede terminar haciéndose una idea, una especie como de biografía de digamos, todos los integrantes de la familia Glass, ¿no? Uno de ellos, el hermano mayor, es Sigmund, ¿no? Entonces, en esta conversación, estas dos mujeres, la madre, pues le dice que si está bien, ¿no? Todo el tiempo parece como si la madre estuviera preocupada porque esta chica está en riesgo de algo, ¿no? Y vamos a intuir inevitablemente por el diálogo que lo que preocupa a la madre es el marido de Muriel, ¿no? Sigmund. Sigmund no está bien, ¿no? Hay un momento incluso en el que hablan de un psiquiatra, de que la chica ha encontrado un psiquiatra en el hotel donde están y que a ver si pues este psiquiatra puede ver a Sigmund. Hablan de un libro que Sigmund le ha dicho si lo tiene, entonces ella se lo pregunta a la madre. Entonces toda esta conversación es una conversación anodina, pero que esconde una cierta inquietud, nos deja como un extrañamiento, ¿no? Primero quién es Sigmund y después qué está pasando aquí, ¿no? El relato de pronto se corta, ¿no? Se corta y asistimos a otra escena en la playa en la que una niña está jugando y aparece este personaje Sigmund Glass, ¿no? Y ahí hay una conversación muy salingeriana, ¿no? Es decir, el hombre aparentemente escindido, ¿no? Porque realmente es un personaje que parece que eh, habla de una manera y dice unas cosas que es como que tú dices a este hombre qué le pasa, ¿no? Hay ahí una ambigüedad, ¿no? Que siempre es polémica en los talleres de escritura, ¿no? Que es este hombre qué quería con esta niña, ¿no? Hay como una especie ahí de sombra de pederasta, pero también por un lado parece que fuera un gesto de ternura de este hombre que se mete al agua con la niña y empiezan a buscar al pez plátano, ¿no? Entonces en este momento en el que buscan al pez plátano, ¿no? Está este hombre, está la niña y tú dices, aquí qué pasa, ¿no? Acá pasa algo muy raro esto, ¿no? Ya los ves, le dice, ves los plátanos, los peces, ¿no? Y entonces, claro, todo esto termina en una escena absolutamente rompedora en la que Sigmund vuelve a la habitación, coge un revólver y se suicida, ¿no? Entonces ahí el cuento termina y las razones de lo que ocurre, el trasfondo del relato,
la causalidad del relato es justamente lo que no tenemos, ¿no? En ningún momento sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si nosotros leyéramos luego el cuento o el relato Levantad carpinteros la viga del tejado, e incluso luego si leyéramos Sigmund una introducción, entonces completaríamos este relato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro Levantad carpinteros la viga del tejado, el hermano de Sigmund es el narrador en primera persona, nos cuenta el final de la boda fallida entre Sigmund y Muriel, ¿no? Sigmund y Muriel se iban a casar. La madre de Muriel ya renegaba de este chico que estaba traumado por la guerra, y que además para la madre tenía algo de homosexual. Pero todo esto, el hecho de que Muriel se queda esperando a Sigmund y Sigmund nunca llega a la boda, esto no se cuenta, ¿no? La boda no se cuenta. El relato empieza justamente cuando la boda fatídica no se ha realizado y unos cuantos invitados se suben a un coche para ir a la recepción, ¿no? Una recepción que además no se sabe si se va a realizar o no, porque claro, como la pareja no se ha casado y ahora nadie sabe dónde está, ni él ni ella, porque ella también desaparece, eh, entonces se suben en el coche y este Body, me parece que es, o Bobby, que es el alter ego de Salinger, se sube al coche con estos invitados que empiezan a hablar pestes de su hermano Sigmund, ¿no? Entonces el relato va de cómo este personaje va ocultando el hecho de que es el hermano de Sigmund hasta que al final lo dice y luego los lleva a todos a una casa, a un piso ahí en Nueva York, en el que está viviendo la hermana menor, pero que es un piso propiedad de Sigmund y del hermano Boy, ¿no? Entonces estos dos hermanos tienen este piso, el piso está vacío porque la hermana no ha podido asistir a la boda y en este piso, cuando llegan allí con los invitados, hace mucho calor, él le presta el teléfono a una de las invitadas y el teléfono está en la habitación en la habitación principal de la casa, ¿no? Y en la habitación principal de la casa ve la mochila de su hermano Sigmund y ve también el diario del hermano, ¿no? Entonces se mete al baño y empieza a leer el diario. Y en el diario podemos constatar la herida de Sigmund, ¿no? Cómo la guerra realmente lo dejó afectado, lo traumó, ¿no? Entonces si uno lee Un día perfecto para el pez plátano, después de leer Levantad carpinteros la vida del tejado e incluso después de leer este relato ya más lírico y fragmentado y totalmente críptico que es Sigmund, una introducción, entonces se ensambla un poco toda la historia, ¿no? Pero la verdad es que si uno accede a 9 cuentos sin esta información, el relato funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque nos genera una serie de ideas en la mente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le ha pasado a este hombre? ¿Qué está pasando con la niña, ¿no? Como no podemos acceder a la mente del personaje, no sabemos realmente a dónde apuntan las palabras de Sigmund ni de la niña, ¿no? El único antecedente que tenemos al comportamiento de este hombre en el agua es la conversación también sesgada entre la madre y su mujer Muriel, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los cuentos, el cuento con el que arrancan 9 cuentos, y que es un cuento emblemático, ¿no? Es un cuento muy recomendable, muy popular, pero para mí, realmente, si tuviera que quedarme con algunos cuentos de este libro, me quedaría, por supuesto, con El hombre que ríe, ¿no? La historia de este grupo de comanches, ¿no? Son unos chiquillos Boy Scout que tienen a un líder que es un gran contador de historias, ¿no? Y
que cuando ellos van al bus, ¿no? Este hombre, pues, cada vez que están viajando en el bus, les va contando historias sobre el hombre que ríe, ¿no? Esto me recuerda mucho a mí, a cuando hacía karate de niño, teníamos un sensei, por decirlo así, que nos contaba unas historias tan parecidas a las historias del hombre que ríe, que realmente me ha hecho recordar, ¿no? Esa etapa en la que uno realmente escucha historias eh, que son historias de otro mundo o de otras épocas, con personajes fascinantes, ¿no? Y con una tensión, ¿no? Y estás esperando siempre que continúen la historia, ¿no? Es como la recompensa de la historia. Sin embargo, esta historia digamos que va siendo afectada por una situación que es la historia de amor, una historia de amor que no se cuenta entre el narrador, el líder de los Comanches, el que cuenta la historia del hombre que ríe, y una muchacha que aparece, ¿no? en esta etapa. Este amorío entre el líder de los Comanches y esta muchacha se trasluce a través del relato del hombre que ríe, y eso hace de ese relato algo fascinante, ¿no? Otra vez Salinger nos esconde la historia principal, la historia que es la causa, digamos, el acontecimiento que causa el efecto, y solo nos cuenta el efecto, ¿no? Y el efecto nos lleva a nosotros otra vez a incomodarnos, a participar de la historia, a completar el relato con nuestra imaginación, lo cual es extraordinario, ¿no? Por último, quisiera mencionar un cuento que también se ha considerado probablemente el mejor relato de Salinger, ¿no? Y está también en 9 cuentos, ¿no? Se trata de Para Esmé con amor y sordidez, ¿no? Esta historia nos cuenta, y también podemos decir que Salinger, que participó, como les dije, en la Segunda Guerra Mundial, y vaya que participó, nos cuenta la historia de un soldado que conoce a una chica, ¿no? Eh, y la chica tiene un hermano, ¿no? Un hermano menor, un niño. Es otra vez también, ¿no? Esta cuestión que va a repetir constantemente Salinger, ¿no? O sea, situaciones en las que eh, personas mayores que han perdido la inocencia, que están en una situación jodida, ¿no? Se encuentran con niños, en algunos casos resabidos, medios rebeldes, y a veces de una gran inocencia, como hemos podido comentar en Un día perfecto para el pez plátano, ¿no? Pero para Esmé, con amor y sordidez, este soldado se encuentra pues con Esmé, y comienzan a conversar. Bueno, hay una empatía, ¿no? Entre estos dos personajes. Están en Europa, ¿no? En París me parece que se desarrolla esta primera escena, porque otra vez va a suceder lo mismo, ¿no? El relato se va a dividir en dos, ¿no? Entonces la primera escena es el diálogo entre estos dos personajes, y luego la promesa, ¿no? La promesa de Esmé, de que Esmé le va a escribir una carta, ¿no? A este hombre, y le va a dar un obsequio, ¿no? Le va a regalar un reloj, me parece. Y entonces el relato se corta con esta promesa, ¿no? Y asistimos al relato que Esmé le ha pedido a este soldado, ¿no? Porque Esmé le pide que le cuente una historia de amor y sordidez, ¿no? Entonces, la segunda parte es el relato de este soldado, que ha vuelto que participa en la guerra y que vuelve a Estados Unidos fuertemente afectado, ¿no? Con un trauma muy fuerte, ¿no? Y estando en Estados Unidos, digamos que recibe, ¿no? La carta de Esmé con el reloj. Es espectacular, ¿no? O sea, el efecto que te genera ese cuento es estremecedor, ¿no? Es realmente estremecedor. Ves los efectos de la guerra,
pero ves también la inocencia de la carta y por otro lado ya a un nivel técnico, ¿no? Fresán también decía en esta entrevista, bueno, en esta conferencia que dio en la Casa de las Américas, que Salinger puede llegar a ser un poco tóxico para los escritores, ¿no? ¿Por qué? Porque te intoxicas de él, ¿no? O sea, tiene una forma de manejar la técnica que terminas tú queriendo escribir como él, ¿no? Un poco, ¿no? Hay que quitárselo con otros libros y luego volver a escribir porque si no realmente, como dice Fresán, uno se ve escribiendo como Salinger, ¿no? Con ese efecto, esa agudeza que tiene para la descripción, esa forma espectacular de trabajar los diálogos. Creo que es un gran maestro de los diálogos. Eh, es un gran o sea, pone un sesgo en el punto de vista que realmente nos atrapa, pero consigue estos efectos tan potentes que nosotros solamente vemos, digamos, retratado, pero todo lo demás lo ponemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que genera en estos cuentos un enganche brutal. Uno no puede dejar de leer a Salinger, por más que no entiende lo que está pasando, pues no puedes dejar de leerlo, ¿no? Hay otros relatos muy buenos. En El Bote, por ejemplo, aparece Bubú, que es la hermana, una de las hermanas Glass. Tenemos Linda, Boquita y Verdes Mis Ojos, que es una desopilante llamada telefónica entre dos hombres. Uno que está preocupadísimo porque la mujer no llega y que la ha traicionado. Tú no sabes si esa mujer es la mujer que está al lado del amigo y que el amigo está con la mujer del otro, pero luego al final te das cuenta de que no. Pero bueno, siempre estás en una situación de intriga que sobrecoge, ¿no? Luego tenemos Teddy también, un cuento de un niño superdotado que habla con un hombre que aparece en el barco, están viajando en barco y tienen una conversación existencialista súper reveladora también. En fin, el tío Wiggly en Connecticut nos habla de la conversación de dos mujeres que empiezan conversando de una forma muy frívola, pero esa conversación y la aparición nuevamente de la hija de una de ellas termina en una confesión, en una catarsis respecto del ex marido muerto, que no es otro que uno de los hermanos de la familia Glass también, ¿no? Alter ego, esta familia, por supuesto, de la familia de Salinger, que nació en 1919, en una familia acomodada, imagínense los años 20 en Estados Unidos, y que termina digamos, viviendo en un piso lujoso de Park Avenue, ¿no? Él, lamentablemente por sus malas notas, se tiene que ir a estudiar a un colegio militar, ¿no? Y este colegio militar dicen también que es el colegio que le inspiró a este instituto del cual, digamos, se va el protagonista, Holden Caulfield, del guardián entre el centeno, ¿no? Cuando decide irse y escaparse a Nueva York para descubrir la ciudad solo y durante 4 días, ¿no? Entonces aquí tenemos un libro que realmente les recomiendo mucho leer este libro y el otro, ¿no? El de Levantad Carpinteros, eh, Levantad Carpinteros, La vida del tejado y Seymour una introducción, ¿no? Si leemos 9 cuentos y además de Fran y Soli también, que es otro cuento, Fran y Soli son los hermanos menores de la familia Glass. Entonces con estos 3 libros nos haremos una idea bastante completa de la trayectoria de la familia Glass y podremos completar a veces los relatos de 9 cuentos que quedan escindidos del argumento principal, pero que son argumentos que se vuelven a mencionar en este otro libro, Levantad Carpinteros, La vida del tejado, Seymour, una introducción y Franisoli, ¿no? Entonces ahí tenemos una manera de entrarle a Salinger diferente, que no sea a través del Guardián entre el Centeno, un libro que debo decir
que realmente a mí, de las cosas que he leído de Salinger, es el que menos interés me ha suscitado, ¿no? En fin, esta es la propuesta y seguiremos leyendo y compartiendo las lecturas. No olviden suscribirse a este canal que poquito a poco va creciendo y se va llenando de lectores y de gente entusiasmada por la literatura.